Nos gozamos nuevamente de encontrarnos este domingo como una ocasión más que es un verdadero regalo de parte de Dios, porque tenemos oportunidad nuevamente de pensar en sus bondades, pensar en sus cuidados, en los regalos que Él nos ha hecho de muchas formas. Mi esposa y yo y mi familia hemos disfrutado en estos días de grandes bendiciones del Señor, aunque quisiéramos sí estar en la calle, sí estar en la casa, sobre todo de ustedes, visitándoles, pero entre tanto que estamos así, disfrutamos este tiempo o disfrutemos este tiempo, hermanos, para nuestra bendición. Seguramente que Él nos sigue enseñando muchas cosas, aun cuando no podemos hacer todo lo que quisiéramos. Aprovecho para felicitar a nuestras hermanas, mamás de nuestra iglesia Fuente de Gracia. Han sido una enorme bendición para todos. Siempre, siempre, siempre la imagen de la madre va a ser de infinita bendición a la vida de los hijos especialmente. Así que les enviamos un afectuoso saludo, un abrazo con todo nuestro cariño y deseamos que el Señor les siga utilizando y les bendiga con toda riqueza desde los cielos. Quiero invitarles para que, pensando precisamente en el tema de la mujer, en el tema de la esposa, que es el tema del día de hoy, dignificando a la mujer o a la esposa desde esta concepción de la Biblia acerca de la mujer. Dice el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, de los versículos 25 en adelante. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Permítame orar y luego abordamos este precioso pasaje para reflexionarlo juntos. Te rogamos, Padre, que en tu gracia y tu amor nos bendigas derramando sobre nosotros sabiduría para poder reflexionar correctamente en tu palabra y ponerla por obra. Te rogamos que sigas bendiciendo también a nuestras mamás, que tú cuides de ellas, las bendigas, y donde haya dolor, Señor, tú las consueles. Ayúdales en todo, Padre Santo, y sigue derramando de tus infinitas bendiciones sobre sus vidas. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El tema entonces de hoy, hermanos, es dignificando a la esposa según Dios, es decir, según los principios de Dios, según la voluntad de Dios, dignificando a la esposa según Dios. Entonces el pasaje que vamos a considerar es Efesios 5, 25 al 33. El matrimonio, visto desde la Biblia, tiene un lugar muy especial en la visión y corazón de Dios. Tan es así que la compara con la relación que se da entre Él y su pueblo, o entre Cristo y la iglesia. O sea, esa es una imagen preciosa que la Biblia plantea acerca del matrimonio. Este solo hecho eleva al matrimonio a un lugar singular. En el mundo, a esta institución, es decir, al matrimonio, se le ha denigrado. Pero no es así para con Dios.
Pero el tema de interés en esta ocasión no es precisamente el matrimonio, sino la dignificación de la que la esposa debe ser objeto dentro del matrimonio. Es decir, ese acto o proceso por el que la mujer, como madre y como esposa, es puesta en un lugar de honor por parte del marido. ¿De qué manera entonces el esposo puede dignificar a la esposa si es que quiere hacer la voluntad de Dios? El apóstol Pablo en este pasaje apunta hacia dos elementos importantes. El primero es que si el esposo quiere dignificar a la esposa, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere verse como un buen creyente, como un buen cristiano, dos cosas puede ser. Primero, tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Segundo, tiene que amar a la esposa como a sí mismo. Esas son las dos indicaciones básicas más importantes que el apóstol Pablo está señalando en este pasaje. Tratemos el primero. Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Esto significa, primero, que la amó sacrificialmente. Versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la concepción o en el entendimiento de la mujer en la cultura de esos primeros años de la era cristiana, en tiempos del Nuevo Testamento, pues era una concepción muy baja de la mujer. En la oración matutina, en el caso de los judíos, un varón judío podía orar más o menos así: Señor, te doy gracias porque no me hiciste esclavo. También te doy gracias porque no me hiciste gentil, y también te doy gracias porque no me hiciste mujer. Vea usted el grado de desprecio que sentían los varones por la mujer. Se decía que la mujer no era una persona, sino una cosa. No tenía derechos legales y era posesión absoluta del varón. Es más, no se podía divorciar. Era el varón el que tomaba la iniciativa en todo caso y se divorciaba cuantas veces quisiera. La falta de valor para la mujer dentro de esa cultura, o dentro de la cultura judía como la cultura griega y la cultura romana también, era una realidad dolorosa que pues debió haber avergonzado a la sociedad de todos los tiempos. Y nosotros mismos hoy, este día, debiéramos también avergonzarnos de esa manera como se trató a la mujer o se ha tratado durante todos los años de la historia. Es por ello que en medio de esa concepción cultural que se tenía de la mujer, Pablo, el apóstol Pablo, aquí está haciendo un fuerte llamado a los esposos para que traten de manera distinta a las mujeres, a sus esposas, a fin de presentar una contracultura, hacer algo totalmente distinto que le distinga de esa cultura en medio de la cual estaban viviendo. Es decir, la iglesia debía hacer la diferencia en medio de ese caos moral. De ahí que Pablo mande a los varones a que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No dando mucho, sino más bien dando todo. Eso es lo que hizo Cristo. No es que Cristo haya dado mucho, no es que Jesús haya entregado mucho, más bien entregó todo. Y este es el desafío que se plantea para la vida de los esposos en los hogares cristianos. En aquellos tiempos, tal vez esto significaba entregar mucho, entregar todo, significaba quizá que el esposo tenía que brindarle todo tipo de cuidados ahora a su mujer. Si antes no lo hacía, ahora tenía que hacerlo. Tenía que tratarla también con respeto, no como una cosa, así como era tratada en el mundo a su alrededor. Tenía también que hacer que la imagen de su esposa resaltara de una manera, valga la redundancia, de manera notoria, porque él la estaba dignificando. Además, debía hacer que su esposa saliera de ese estado de menosprecio en el que se encontraba. Y varias otras cosas que tenía que hacer a fin de dignificar la imagen de su mujer o a su esposa. Pero ¿cómo puede hacerse esto? Si eso debía ser en aquellos tiempos, ¿cómo puede hacerse esto en el tiempo presente? Primero, el varón puede
hacerlo cuando él trabaja duro para proveer para el sustento de su esposa, o cuando le ayuda en los quehaceres de la casa, o cuando le ayuda en la educación de los hijos, o cuando cuida de su salud, aunque él tenga que llevar la peor parte, o cuando trata de satisfacer sus necesidades y todas sus necesidades. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, esto implica abandonar una actitud egoísta en la que en muchas ocasiones nosotros nos encontramos como varones, y tristemente los varones hijos de Dios. En ocasiones somos insensibles ante las necesidades de la esposa. En ocasiones ignoramos a la esposa, ignoramos a su persona, ignoramos sus necesidades, ignoramos sus dolores. Y pareciera que ella no tuviera también derechos. Así que el ejemplo de Cristo nos dice que Él amó sacrificialmente. Pero el ejemplo de Cristo nos dice también que la amó purificándola. Versículo 26. Ese versículo 26 dice así: a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. En el caso del Señor Jesús, Él murió para que la iglesia fuera limpiada de todo pecado. Nuevamente aquí vemos una nota de sacrificio. Murió, estuvo dispuesto a ir a la cruz para santificarla, para limpiarla. Él dio todo con este propósito. Es claro que el esposo no puede hacer nada para limpiar a la esposa de sus pecados, porque ella tiene que reflexionar delante de Dios y arrepentirse de sus pecados, analizar su vida a la luz de la palabra de Dios, y tiene que arrepentirse, venir a los pies del Señor. Ahí el esposo no puede hacer gran cosa que digamos, sino más bien animarla. Pero lo que sí puede hacer es acompañarla humildemente en su desarrollo, en su realización personal, porque la mujer necesita realizarse como tal y como hija de Dios. Hay mujeres que se estancan en su desarrollo porque no solo no tienen ni el aliento ni el ejemplo de los esposos, sino porque se sienten también desmotivadas por el actuar de ellos. Hay esposas que no han podido seguir en la vida cristiana porque tristemente se sienten obstaculizadas por el esposo. Aunque en muchas ocasiones este esposo se diga cristiano. Eso es lamentable, eso es triste, porque hay esposos cristianos que ponen todo el ejemplo al revés y casi intencionalmente para que la esposa no continúe en su crecimiento en la vida cristiana. Un trato con desamor, un trato irrespetuoso, denigrante, un trato grosero, un trato humillante, ofensivo, sí podía esperarse de alguien que no conociera a Dios en aquellos tiempos del Nuevo Testamento. Pero no debía esperarse más en la vida de aquellos que habían sido alcanzados por la gracia de Dios y que ahora eran llamados para presentar una vida totalmente transformada. Los cristianos fueron llamados para presentar una contracultura en ese ambiente lleno de perdición y de caos. Ese mismo mandato, hermanos, sin embargo, sigue vigente para nosotros hoy. No puede aceptarse que alguien que se diga cristiano trate de manera despreciable a su esposa. Y esto pareciera algo que a nosotros no nos toca. Pareciera que eso lo hiciera alguien que vive por allá lejos, pariente de alguien muy lejano. Pero lo cierto es que a veces en las iglesias cristianas tenemos a esposos que se dicen cristianos, pero que tratan mal a sus esposas. Ese puede ser el proceder, ese trato indigno, ese trato que denigra a la esposa. Puede esperarse de alguien más que no conozca del Señor, pero no puede esperarse de un cristiano. Sin embargo, vale la pena señalar que hay algunos que sin conocer la voluntad de Dios, sin haber leído la Biblia, sencillamente ha fluido esa conciencia que Dios ha puesto en ellos, en su corazón,
para tomar cierta clase de valores que les permite levantar la imagen de su esposa. Y son hombres excepcionales, que tratan de una manera ejemplar a sus esposas, de forma tal que a veces nosotros debiéramos sentirnos avergonzados como hijos de Dios, como varones. De acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo, el amor del esposo debe ayudar a la esposa a eliminar lo que impide el goce del amor marital. En muchas ocasiones hay cosas que pueden perturbar esa relación amorosa entre esposos. Y en ocasiones, y en muchas ocasiones, quizá los culpables de esto seamos los esposos. ¿Cómo puede entonces el varón, el marido, ayudar a la esposa, amar a la esposa, purificándola, tomando como ejemplo ese sacrificio supremo del Señor Jesús? Quizá podríamos decir que una forma de hacerlo es orando por ella. ¿Cuánto tiempo pasa usted orando por su esposa? ¿Cuántas veces ha orado usted por su esposa? Si usted ve defectos o ve situaciones difíciles en su esposa, yo no sé si usted ha sido llamado, ha sentido la necesidad de orar por ella para que mejore. Otra cosa que usted puede hacer es estudiando la palabra de Dios con ella. Tenemos una grande necesidad de que los esposos motiven a sus esposas para que lean la palabra, busquen proporcionar recursos para que la esposa pueda crecer en este campo espiritual. Pueden hacerlo también alentando a la esposa para que se adentre en la vida de la iglesia de manera más potente, pueda servir al Señor. Pueden ayudarle a alentar su fe o alentando su fe. Pueden ayudarle también dando ejemplo de una vida consagrada a Dios. Muchas esposas han dado testimonio de cómo sus esposos han sido una bendición en su crecimiento espiritual. Y esto podría ser, tal vez en términos muy débiles todavía, pero esto podría ser esa intervención que el esposo hace para purificar a la esposa. Pero hay otro pensamiento también que me atrae, me llama la atención y me encanta, porque el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús también, cuando se dice que Él amó a la iglesia, la amó también embelleciéndola. No solamente la amó de manera sacrificial, la amó purificándola, sino también la amó embelleciéndola. Versículo 27 dice lo siguiente: para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. William Barclay escribe en uno de sus comentarios lo siguiente: todo amor que arrastra a una persona hacia abajo es un amor falso. En contraste con esto, muy al contrario de este pensamiento que presenta Barclay como una crítica, en la Biblia encontramos que el amor embellece a la persona amada. Jesús murió para quitar de la iglesia toda mancha y toda arruga. Eso dice la Biblia en esta porción que estamos leyendo. Y esto es precisamente un acto de embellecimiento por parte del Señor Jesús. Hay relaciones maritales, hermanos, tan desagradables que le quitan la belleza a las personas. Los esposos a veces andan con una cara de tristeza y amargura que no desean ni arreglarse porque pareciera que eso no tiene sentido. Pareciera que no hubiera cosas que disfrutar en la vida. Quizás a veces la mujer no desea mejorar su aspecto porque el esposo ni se fija en ella. Pero es que también pasará mucho tiempo antes de que el esposo, si es que algún día lo hace, le pueda hacer un presente. O llevarla a comer lo que a ella le gusta, o comprarle la ropa o los zapatos que ella deseaba, o regalarle un ramo de flores, o sencillamente decirle te amo. El amor regala a la persona amada. El amor, hermanos, hace, ya lo leemos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, actúa no para hacerse bien, sino para hacerle bien a la otra persona. En buena medida podríamos decir entonces
que la esposa luzca hermosa es una responsabilidad del esposo. Y este es un secreto que nosotros pudiéramos bien afirmar en nuestros corazones, hacernos conscientes de él, apropiárnoslo y vivirlo. Déjeme repetírselo. En buena medida, para que la esposa luzca hermosa, es responsabilidad del esposo. Hagamos esa tarea. ¿Por qué no adoptamos, hermanos, ese desafío que tenemos? Hagamos que nuestras esposas sean más hermosas de lo que son. Nuevamente, Cristo hizo y lo sigue haciendo con la iglesia. Él la amó, se entregó a sí mismo por ella y luego se la presentó a sí mismo. Hizo todo para purificarla y presentársela a sí mismo una iglesia preciosa, gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Es un efecto paralelo que nosotros debemos de tomar viendo el ejemplo de Jesucristo. Nuevamente, ¿cómo puede ser esto posible el día de hoy? Bueno, dándole un lugar de honor a la esposa, ayudándole a realizarse como persona, brindándole lo mejor, animándola a tomar desafíos y a tomar riesgos, pero sintiéndose segura. La mujer se embellece, hermanos, no solamente por la ropa que tiene, no solamente por los arreglos exteriores o externos, sino por ese aporte en los aspectos emocionales, espirituales y toda otra clase de factores que pudiéramos aportar para que la mujer se embellezca, la esposa se embellezca. Cristo murió por eso. Y nosotros somos llamados a seguir ese ejemplo de Jesús. Cuando llegamos a este punto podríamos decir que quizá los jóvenes se han aburrido porque ellos dicen que no tienen esposa y la señorita no tiene esposo. Pero bien, estos elementos pueden ser útiles, podemos irlos guardando en nuestros tesoros para que cuando tengan la bendición de casarse, de tener esposa o de tener esposo, entonces puedan aplicar estas verdades con potencia en sus vidas. Hemos dicho que la primera cosa que el esposo debe hacer para dignificar a la mujer, a su esposa, es amándola como Cristo amó a la iglesia. Pero también, para dignificarla, tiene que amarla a su esposa como a sí mismo. Y esto incluye al menos dos cosas. Primero, tiene que amarla como a su propio cuerpo. Versículo 28 de este pasaje. Dice, de igual manera los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. La Biblia, así como en todos los asuntos de la vida, también en el matrimonio presenta un concepto revolucionario, hemos dicho. Es decir, Dios nos llama a hacer algo totalmente distinto, radicalmente distinto de como lo hace el mundo. Si el mundo enseña a despreciar muchas veces a la esposa, para Dios los esposos ahora son dos partes que se complementan mutuamente, se complementan de una manera, podemos decir, divina, porque Dios los va guiando. Los esposos ahora deben y pueden amarse. Por eso el Señor Jesús dijo que no son más dos, sino uno. Y el apóstol Pablo dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. De ahí que el esposo es necesario que cuide y sustente a su esposa como lo hace con su propio cuerpo, dice el apóstol Pablo. Valdría la pena entonces que con cierta frecuencia el varón se pregunte cuánto se ama a sí mismo. ¿Por qué no hace ese ejercicio usted? Pregúntese, ¿cuánto me amo? Y posiblemente usted llegue a la conclusión de que se ama mucho. Pero luego, ahora, al ser consciente de ese amor que se tiene usted a sí mismo, voltee y vea a su esposa y a ver si ese amor que usted se tiene para consigo mismo es también el que le dedica a su esposa. Esto a manera de evaluación. Todo el bien que desee para usted, deséelo también para su esposa. Entonces, cuando usted ama a su esposa como a sí mismo, esto quiere decir que la ama como a su propio cuerpo. Pero también el amor del esposo
para con su esposa cuando hablamos de este concepto de amarse a sí mismo, debe ser un amor exclusivo. El versículo 31 dice lo siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El hombre deja a su padre y a su madre. Hay varios agentes en este punto, hermanos, que vale la pena considerar como agentes que en muchas ocasiones amenazan el amor del esposo para con la esposa. Uno de los primeros agentes pueden ser los padres mismos del esposo. Hay esposos que no han cortado el cordón umbilical en la relación con sus padres. Y los padres tienen una gran influencia en la vida de su matrimonio y lejos de ayudar, como parece que es muchas veces su interés, no ayudan, sino más bien destruyen esa relación. Otro elemento u otro agente son los hermanos mismos del esposo. He escuchado de varios hermanos, sí, hermanos, no de gente del mundo, sino de hermanos que aman más a sus hermanos que a su esposa. Este es otro equívoco y esto es otro factor que viene a destruir también la vida matrimonial. En muchas ocasiones, creyendo que hacen bien, aman más a los hijos que a la esposa. ¿Cuánta gente, o a mucha gente yo he sabido que ha hecho esta declaración? Yo vivo con mi esposa por amor de mis hijos. No, el asunto debe ser al revés. Más bien, gracias a Dios que puede tener a sus hijos, pero el amor que sostiene ese amor para con los hijos es el que se encuentra en su relación de él con su esposa. Otro elemento que puede convertirse en una amenaza también son los amigos. En ocasiones el esposo puede amar más a sus amigos que a su esposa. Puede amar más a su trabajo que a su esposa. Puede amar más sus habilidades que a su esposa. En muchas ocasiones puede amar más a la mascota. Y puede amar más al perro que a la esposa. Lo cual, aunque parezca un poco chusco, en realidad es algo trágico. El apóstol Pedro dijo a los maridos: vivid con ellas sabiamente. Pero cuando analizamos este texto, tenemos que llegar a la conclusión de que antes de vivir con la esposa sabiamente, tenemos que vivir primero con ellas. Vivir con ellas es más importante, luego vivir con ellas sabiamente. En tanto que no reservemos para la esposa el lugar más importante, el lugar que le corresponde en el corazón del marido, el amor del matrimonio no puede considerarse un amor exclusivo. Nosotros tenemos que aprender entonces a amar a la esposa de manera exclusiva. Y para concluir, hermanos, hay dos formas entonces complementarias para dignificar a la esposa. De acuerdo con lo que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje, encontramos que podemos dignificar a la esposa amándola como Cristo amó a la iglesia. Luego, en segundo lugar, amándola como a uno mismo. ¿Está usted dispuesto a amar así a su esposa? Solo haciendo esto podremos ser felices en esta empresa hermosa que Dios diseñó para que a través de ella demos también testimonio al mundo del infinito amor de Cristo. Ahora usted podrá decir: bueno, sí, suena interesante lo que usted dice, pero no lo puedo hacer. Posiblemente usted no ha tenido una relación genuina con Dios o con su Hijo Jesucristo. Permítame decirle que la clave para que lo pueda hacer, para que tenga las energías y el poder suficientes para amar a su esposa de esta manera, como lo hemos reflexionado en este precioso pasaje, es que usted clame a Dios y le diga: Señor, yo necesito que tú vengas y transformes mi vida, entres a mi vida para que yo tenga la capacidad de amar a mi esposa así como tú amaste a la iglesia, de amar a mi esposa como a mí mismo. Pero si usted es cristiano, usted tiene tiempo de haber conocido al Señor y no ha podido hacer esto, también clame al Señor. Dígale que usted deliberadamente, o por ignorancia, o por descuido, o de manera inocente ha dejado de lado estos mandatos del Señor. Dígale que Él le aclare esto y que penetre en su corazón
y le ayude a obedecerle como Él quiere que lo obedezca. Que Dios le bendiga ricamente. Oro por usted para que el Señor le lleve adelante en esto que es su deseo, de reflejar al mundo el amor de Jesucristo a través de amar y dignificar a la esposa. Dios le bendiga.